Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Pues damos gracias a Dios, hermano, por esta oportunidad que Dios nos concede de poder estar delante de su presencia. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad?, que nos han estado apoyando en la rondalla. Más adelante tendrán otra participación. Amén. Vamos a ir preparando nuestra clase. Gloria al Señor. Aleluya. Paz de Cristo, mis hermanos. Nuevamente agradecemos a Dios por la oportunidad, el privilegio, hermano, de poder continuar este seminario virtual. Queremos saludar a cada pastor, a cada congregación y a cada uno de nuestras amistades que nos siguen, ¿verdad?, en este seminario, pidiendo a Dios, ¿verdad?, que sea de edificación para sus vidas. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que están detrás de esta transmisión, ¿verdad?, de este dispositivo. Estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios por este privilegio que Él nos concede, hermano, de poder llegar a su hogar para predicar la palabra. Amén. Entendemos en este tiempo la necesidad. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Dichosos los hombres que tienen hambre y sed de justicia. Y para hacer justicia necesitamos conocer su palabra, necesitamos amar sus mandamientos. Y por eso es que estamos aquí, hermano, para aprender más del Señor. Y queremos dar gracias a Dios, ¿verdad? Hemos orado, hemos cantado a nuestro Dios. Y recuerde, ¿verdad?, que pues hoy hay 2 lecciones. La primera de ellas se llama las manifestaciones del Espíritu Santo, que voy a estar impartiendo a su servidor, su pastor Eliseo Bañales. Vamos, hermano, a
a entrar en materia. Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Hay una escritura con la cual vamos a iniciar, ¿verdad? Un texto base que vamos a poner para iniciar nuestro tema. Recuerde que hemos venido hablando del bautismo del Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que nosotros sepamos, ¿verdad?, qué es el Espíritu Santo y qué son aquellas capacidades o dones que da el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, y en el transcurso de esta lección vamos a poder entender o afirmar, ¿verdad?, lo que Dios ya nos ha mostrado por su palabra. Así es que vamos a abrir la escritura, ¿verdad?, en Génesis 1:2. Vamos a ver la primera escritura donde se menciona al Espíritu Santo. Se encuentra en el capítulo 1 del libro de Génesis, verso 2. Y dice así la escritura: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Tenemos un acontecimiento en el principio donde nos habla de cómo es que estaba la tierra. Dice que estaba desordenada y estaba vacía. Y qué maravilloso nuestro Dios, que Él, a través de su poder, de su Espíritu Santo, viene a poner orden a la tierra. Usted y yo sabemos que en el principio, por el poder de la palabra, sucedieron muchas cosas. Sea la luz, amén, produzca a la tierra hierba. Muchas cosas empezaron a suceder en el principio por el poder de la palabra. Y es el Espíritu Santo que estaba ahí desde el principio, que se movía sobre la faz de las aguas. Es la primera mención del Espíritu Santo, la encontramos en el principio de la creación, y podemos entender que fue por el poder del Espíritu Santo de Dios que le dio orden a todo el caos que existía en la humanidad. Y esta figura del principio de la creación es tipo y figura de toda la humanidad, de todo el ser humano. Antes de venir al Señor, el hombre y la mujer viven desordenados y viven vacíos. Pero es cuando viene el Espíritu Santo con un propósito, empieza a ordenar tu vida. Gloria al Señor Jesús. Y de la misma manera sigue trabajando nuestro Dios. Donde quiera que haga falta restaurar el orden, y nuestras vidas necesitan ser restauradas, y siempre que haya necesidad de eso, el poder del Espíritu Santo va a intervenir. Amén. Recuerde, hermano, dice la palabra de Dios en Tito 3:5: no nos salvó por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es decir, Dios nos salvó a nosotros no porque mereciéramos o porque fuéramos buenos, sino por su misericordia. ¿Cuántos damos gloria a Dios, mi hermano? El Espíritu Santo, hermano, es la fuerza o poder con el cual nuestro Dios realiza todas las cosas. Como en el principio, hermano, lo usó para la creación. Amén. Así cada vez que nuestro Dios realiza una acción, esta se ejecuta con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Que no nos quede duda que cada acción que Dios quiere hacer, esta se ejecuta a través de su Espíritu Santo. Bueno, ya vimos entonces que en el principio, ¿verdad?, vemos al Espíritu Santo obrando, obedeciendo la voz del Creador del universo. Amén. Es a través del Espíritu Santo, hermano, que se le dio forma a todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que Él habitaba en la faz de las aguas. Gloria al Señor. Vamos a ver nuestro primer punto, hermano, que hoy tenemos que reflexionar: la manifestación del Espíritu Santo en el hombre. Quiero decirle, hermano, ¿verdad?, que Dios envía su poder por medio de su Espíritu Santo con un propósito bien definido. El Espíritu Santo no es para presumirlo, no es para jactarnos, no. Dios envía su Espíritu Santo con un propósito definido a la vida del hombre. Ahora, las manifestaciones del Espíritu Santo son para provecho. Hay muchos que se dicen tener el Espíritu Santo, pero hacen cosas que no son para provecho, que no son para edificación. Amén.
Pero cuando está el Espíritu Santo en el hombre, todo lo que hace ese hombre tiene que ser para edificación. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice la Escritura, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 11 de ese mismo capítulo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todas las cosas? El Espíritu Santo, repartiendo a cada quien como Él quiere. Amén. Entonces, a cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para un provecho. Podríamos decir, para un propósito. Y si vamos a la Escritura, vamos a ver, al menos le voy a poner 3 pasajes, 3 relatos históricos donde el Espíritu Santo se hace presente en la vida de un hombre para ayudarlo con propósito en lo que tenía que hacer. Génesis 41, 38. Si analizamos este primer texto, nos vamos a dar cuenta que José, Dios le dio la manifestación de interpretar sueños por la sencilla razón de que era lo que se necesitaba en ese tiempo. Dios estaba enviando sueños al faraón y sueños al faraón, y faraón había traído a mucha gente de todas partes, magos inteligentes, sabios, y nadie le podía revelar lo que significaban o interpretar los sueños. Pero en ese tiempo Dios levantó a un hombre llamado José, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, y a través de ese Espíritu Santo, hermano, a través de esa manifestación, entonces José, escuchando aquellos sueños, empezó a interpretar y a decirle a Faraón lo que iba a suceder. Y se hace una pregunta, hermano. Y dijo Faraón a sus siervos, Génesis 41, 38, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ellos pudieron entender que si José pudo interpretar aquellos sueños, era porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Tenemos otra figura, hermano, en Jueces capítulo 14, versos 6 y 5. Sansón recibía una fuerza extraordinaria por medio del Espíritu de Dios para vencer a sus enemigos, para matar a los leones, porque era lo que en ese tiempo se necesitaba. Era un tiempo de guerra. Con Sansón no se necesitaba que Sansón interpretara sueños. Para Sansón se necesitaba que tuviera la fuerza para vencer a sus enemigos, para vencer a sus enemigos. Y dice ese pasaje en el capítulo 14, versos 6 y 5. Fíjese cómo dice: y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Fíjese, peligro. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué es lo que hace el milagro o que nos ayuda en nuestras pruebas y nuestras luchas? El Espíritu Santo. Así como José tuvo por parte del Espíritu de Dios interpretar sueños, Sansón, muchos creemos que su fuerza radicaba en su cabello. Ese nada más era una señal, pero su fuerza radicaba en el Dios de los ejércitos, en ese Dios todopoderoso. Amén. Porque acuérdense que en la historia, después de que le cortan el pelo y se va la fuerza, él clama, se arrepiente y le pide al Señor, aunque sea dame una vez más la oportunidad de tener esa fuerza, y el Señor se lo concede, pero ya no tenía el pelo. Quiere decir que la fuerza no radicaba en el pelo, radica en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Gloria al Señor. Sansón no ocupaba interpretar sueños, él ocupaba la fuerza para pelear. Tenemos un pasaje más en 1 Samuel 10, versos 5 al 7. Hablando del rey Saúl, primer rey de Israel.
llamado Saúl, recibió manifestación del Espíritu Santo al profetizar con los profetas de Jehová, cuando él no era profeta, pero le fue dada señal de que Dios le daría el trono. Qué bendición, hermano, amén. Que usted y yo probablemente no tengamos cierta capacidad de parte de Dios, pero si Él le place, Él lo puede poner, amén. Saúl no era profeta, mas sin embargo el Señor le concedió profetizar. Dice esta escritura: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de los profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios es contigo. Aleluya. Qué bendición que usted y yo podamos entender que Dios es con nosotros, iglesia. Amigo que me escucha, ¿verdad? Dios es con nosotros cuando Él empieza a tratar y a empezar a poner su esencia, su Espíritu Santo. Le platico una pequeña experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cambiar al hombre? ¿Qué es lo que hace cambiar sus pensamientos? Si era mentiroso, si decía malas palabras, ¿qué es lo que hace cambiarlo? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y naturalmente que la gente que no siente el peso del pecado es porque está muerta espiritualmente. Pero aquellos que empiezan a volver a la vida, porque la Biblia dice que la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma a través de su Espíritu Santo, la palabra de Dios empieza a redarguirnos. Aquellos que echaban mentiras, que decían groserías, que se portaban mal, ahora como que se frenan, se detienen, porque han conocido la palabra de Dios y porque el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones. Así trabaja el Espíritu Santo en la vida del hombre. Hay otro punto que es importante considerar: las manifestaciones del Espíritu Santo en los días de nuestro Señor Jesús. Algo importante, hermano, que podamos darnos cuenta que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, también el Espíritu Santo se manifestó y se hizo presente. En Lucas 1:35, si vamos a esta escritura, nos vamos a dar cuenta. En los días de Jesús vemos manifestar su poder en María. La manifestación del Espíritu Santo fue la concepción de Jesús en su vientre. Lucas 1:35 dice la escritura: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Usted y yo sabemos que María concibió del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se manifestó en los días de Jesús. Pero fíjese qué maravilla, hermano, en el Lucas 2:25 al 32, la escritura nos narra el relato de un hombre que recibió de parte de Dios profecía, palabra de que él no iba a mirar la muerte hasta que sus ojos miraran la salvación. Amén. Y este hombre llamado Simón de Jerusalén recibió la manifestación de recibir revelación de que sus ojos verían al ungido del Señor, porque José y María necesitaban ser confirmados acerca del llamado de Jesús como el Cristo. Esta escritura la encontramos en Lucas 2:25 al 32. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Gloria al Señor, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué bendición, hermano. Aquí había en Jerusalén este hombre, ¿verdad? Y él, cuando pudo darse cuenta, hermano, a través de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad?, que el Salvador, la salvación había llegado a través de Jesús, dijo: gracias, Señor, gracias. Aleluya.
el Espíritu Santo estaba sobre él y él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido, a nuestro Señor Jesucristo. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Aleluya. Tenemos entonces, hermano, ya dos ideas. El Espíritu Santo, esa manifestación viene desde el principio en la creación y se manifiesta en el hombre y en la mujer con un propósito, pero también el Espíritu Santo se manifestó en los días de nuestro Señor Jesús. Pero también, hermano, la manifestación del Espíritu Santo se dio en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos, desde los días de los apóstoles. La manifestación del Espíritu Santo de Dios los acompañó con diversas señales, milagros, maravillas. Así que podemos hablar de muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Dice en Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios diversos, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Señales, prodigios, diversos milagros, repartición del Espíritu Santo como él su voluntad. Y déjame decirle, hermano, verdad que hay varias escrituras, al menos en este contexto de la iglesia, gloria al Señor. Hay un pequeño error en la presentación, no es Hebreos, es Hechos, amén. Para que no se me confunda mis hermanos que están en casa, estamos en el libro de Hechos. Ese no fue un error de dedo, fue un error de toda la mano. Gloria al Señor. Así es que lo aclaramos para que ya en casa, ahí donde dice Hebreos, usted sepa que es el libro de los Hechos, amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que en el día de la fiesta del Pentecostés, la primera vez que menciona una manifestación del Espíritu Santo fue en la fiesta del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto. Es importante decir que esta fiesta, los judíos que vivían en países extranjeros acostumbraban a visitar Jerusalén. Muchos de ellos habían aprendido otros idiomas, otras culturas, porque les había tocado nacer fuera de su casa, de su nación, de su pueblo. Mas, sin embargo, era costumbre cada año ir a la fiesta. Y dice la Escritura que en el versículo 5 de Hechos capítulo 2, que moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Podemos ver que era el momento ideal para dar a conocer las maravillas de Dios a todas las gentes que estaban ahí. Así que nos podemos preguntar, ¿qué se necesitaba en ese momento que el Espíritu Santo diese? La respuesta es la capacidad de hablar en un idioma entendible para todos los que estaban presentes. Y fue esa precisamente la manifestación que Dios les mandó. Con José no se ocupaba hablar en lenguas. Había sueños y había la necesidad de interpretarlos. Entonces, ¿qué Dios mandó? Interpretación de esos sueños. Con Sansón no se ocupaba hablar en lenguas, no se ocupaba interpretar sueños, se ocupaba la fuerza para pelear en la guerra. Amén. Para confirmar el llamado de Saúl se ocupaba también algo especial y Dios se lo concedió a través de su Espíritu Santo, hermano. Y en este relato nosotros podemos entender que si era una fiesta, una buena costumbre y donde había de todas las naciones, pues era la oportunidad perfecta para que el Espíritu Santo se manifestara a través de diversos idiomas, lenguas, para que todos recibieran el mensaje, la palabra y pudieran creer al Evangelio. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hechos 2 al 4, y si de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de los que estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. El contexto de la escritura, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que había hombres y mujeres de otras nacionalidades que sabían otros idiomas. Y era necesario que la manifestación del Espíritu Santo a esos hombres que a lo mejor más dominaban un idioma como usted y yo, el castellano o el español. Pero imagínense en una fiesta donde hay de todo el mundo. Y Dios nos dice, predique el evangelio, pero no sabemos hablar en chino, ni en francés, ni en inglés. Pero el Señor te da la capacidad. Recuerde, es un regalo, es una capacidad de que tú empieces a hablar en un idioma que a lo mejor no entiendes, pero que Dios te está usando para que su palabra pueda llegar y pueda alcanzar a los perdidos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es la capacidad, hermano, nos da la capacidad de hablar un idioma entendible para todos los presentes. Entonces vemos cómo se manifestó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Alabado sea el Señor. Hay dos citas que voy a compartir. No sé si alguien las puede escribir ahí en la transmisión, si a alguien le interesa ir a documentar y ver otros contextos, ¿verdad? Donde los apóstoles Dios los usó, y iban y predicaban, la gente se bautizaba y la gente empezaba a hablar en lenguas. Amén. Es Hechos 19:6 y también Hechos 10:45 y 46. Vamos a pasar al cuarto punto de nuestra lección, mi hermano. Estamos casi cerrando este primer tema, que es el don y el dador. Nunca debemos de confundir al Espíritu Santo con alguna de sus manifestaciones, conocidas también como dones, regalos o herramientas del Espíritu Santo. No es lo mismo tener un regalo de Dios que tener a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo. Entendamos esta diferencia. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. Cuando Dios está en nuestro corazón, entonces Él nos da sus manifestaciones. Es decir, cuando Dios habita en la vida del hombre, en el corazón del hombre, Dios envía esas manifestaciones. ¿Cuáles? Pues esos dones, esos regalos, eso que tú necesitas para hacer la obra de Cristo. Dijéramos, si habláramos de un carpintero, pues para poder trabajar la madera ocupa herramientas, ocupa un serrucho, ocupa un martillo, ocupa clavos, ocupa pegamento. Si no tiene la herramienta, no puede hacer su trabajo. Usted no es un carpintero, usted es un hijo de Dios. Para predicar, para sanar, para liberar, para anunciar el evangelio, usted necesita una herramienta. Y la principal herramienta es el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo el que va a dar esos dones, esas capacidades, esos talentos. Si me ayuda a ir a la escritura, 1 Corintios 6:19. La palabra de Dios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo, hermano, es de Dios. Es nuestro Señor Jesús morando en nuestros corazones. Qué bendición, hermano. Qué bendición que el Señor pueda habitar en cada corazón. Porque la Biblia dice que el Señor no habita en templos hechos de manos, sino habita en los corazones. Gloria al Señor. Por eso Jesús dijo, hermano, ¿verdad? Vamos a ir a otra escritura. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Dice este versículo, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué sabemos que conocemos al Señor Jesús? Porque su Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y estará en vosotros. Jesús estaba con ellos,
pero después estaría dentro de ellos. Amén. Qué bendición, hermano, ¿verdad? El Señor tenía que partir, Él estaba preocupado, ¿verdad? Por sus discípulos, Él ruega al Padre, Él ruega al Señor y le dice: Padre, de todos los que me has dado, ninguno se ha perdido, solamente el hijo de perdición, pero te pido, Señor, que los cuides, que los guardes, para que por la predicación de ellos otros también crean en mí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Oh, bendito sea nuestro Dios, hermano. Esto es muy importante, hermano, reconocer el don y reconocer al dador. Amén. Muchos en algún momento han recibido una capacidad aparte de Dios y se conforman. No, pues es que yo cuando yo predico, el Señor me usa, y se empiezan a relajar porque saben predicar y se les olvida tener comunión con ese que les dio ese regalo. Se les olvida tener intimidad con ese que dio el don. Pero como el don funciona, en ocasiones creemos que no necesitamos relacionarnos con el dueño del don. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese, hermano, es triste, ¿va? Pero en ocasiones Dios nos usa. Dentro de su amor y su misericordia, Él usa alguna capacidad o algún don tuyo. Y tristemente, en vez de reconocerlo y darle gracias por esa misericordia, porque tal vez no seamos dignos de ser usados por Dios, porque no nos hemos limpiado, no nos hemos santificado, pero a Dios le place usarnos. Entonces, muchas veces decimos: bueno, pues si el Señor me está usando, pues no ando ni tan mal. Pero recuerde que no es usted, no soy yo, es el poder de su Espíritu Santo en esa capacidad que Dios nos ha dado. Algunos reciben algún don de parte de Dios por su Espíritu Santo, pero descuidan su relación con Dios, el cual es más importante que cualquier manifestación del Espíritu. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 22 y 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Gente que recibió una capacidad de parte de Dios, lo entendió, lo descubrió, pero perdió relación con el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Uno es el Espíritu Santo y otro es la capacidad que da el Espíritu Santo. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, son manifestaciones del Espíritu Santo. Y estas personas se confundieron a que tenían las manifestaciones, pero descuidaron su relación personal con su Dios. Por eso Él les dice: obradores de maldad, nunca los conocí. Sería triste que nos pasara esto. No nos debe de pasar esto. Debemos de cultivar a través de la oración y el Espíritu Santo nuestra relación, ¿verdad?, con nuestro Dios. Ahora vamos a ver el último punto, hermano, que es igual de importante: las fuentes de las manifestaciones del Espíritu Santo, o las fuentes de las manifestaciones que nosotros conocemos. Fíjense, hermano, primera de Juan 4:1 dice: amados, alerta, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Es que aquí hay una alerta, hermano. Es necesario conocer que existen diferentes fuentes de donde proceden las distintas manifestaciones. La Biblia nos advierte acerca de esto para no caer en el engaño. Es cierto, hermano, que la fuente de todo lo bueno es Dios. Dice Santiago: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Lo bueno viene de Él. Pero recuerde que hay un enemigo, hay un adversario que quiere imitar lo que Dios hace. Pero lo que hace el enemigo, eso no trae edificación, trae destrucción. Y vamos a ver esto ahorita. Es cierto, hermano, ¿verdad?, que la fuente de todo lo bueno es Dios y que por medio de su Espíritu Santo nos da diferentes manifestaciones.
Pero también existen otras falsas manifestaciones. ¿Sabe para qué? Para engañar a los débiles. Ahora vamos a ver el primer punto. Inciso A. Las fuentes del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4 al 11. Basta resaltar que estas fuentes del Espíritu Santo traen bendición, traen edificación y traen restauración. Si la fuente de lo que usted está recibiendo le trae bendición, edificación y restauración, estamos seguros que es el Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de escrituras, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí está la esencia, hermano. Las fuentes del Espíritu Santo nos van a traer bendición, edificación y restauración. Pero tenemos que tener cuidado, hermano, porque también en el siguiente punto vemos otra manifestación, ¿verdad? La fuente del maligno. Las manifestaciones que vienen a raíz de la fuente del maligno son aquellas que tienen que ver con destrucción, engaño y oposición a la voluntad de Dios. Si usted se va a Éxodo 7, 10 al 12, ahí tenemos una historia, un contexto, ¿verdad?, de la vida de Moisés. En los días de Moisés podemos ver que Dios le dio el poder de convertir su vara en una serpiente, pero luego los magos de Faraón lo imitaron. ¿Qué hicieron los magos de Faraón? Llegaron y también tenían varas y las convirtieron en serpientes. Amén. Entonces, como diciendo, bueno, el Dios que tú sirves tiene poder, mira, los que yo sirvo también. La manifestación del Espíritu Santo convirtiendo sus varas en serpientes. Cuando esto sucedió, la serpiente de Moisés se comió a la serpiente de los magos para manifestar que Dios tiene el poder sobre todas las cosas. Pero en esta historia podemos ver que el diablo imita las manifestaciones del Espíritu. Él lo imita, hermano. El texto dice así: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó Faraón a los sabios hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Amén. Entonces, hermano, el enemigo en ocasiones va a querer imitar lo que hace Dios para engañar, si fuera posible, dice la Escritura, a los escogidos. Pero si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a dar la victoria, así como se la dio a Moisés. La vara de Moisés y Aarón devoró las varas y las serpientes de aquellos magos del Faraón. Y la fuente humana, hermanos, inciso C, tenemos la fuente humana. Durante mucho tiempo se ha creído que para recibir el Espíritu Santo todos deben hablar en lengua. Fíjese lo que voy a decirle, hermano. Por mucho tiempo se ha creído en la iglesia tradicional cristiana que para tener el Espíritu Santo es necesario hablar en lenguas, diciendo que si no hablas lenguas no tienes el Espíritu Santo y no eres salvo. Algunos ministros han forzado a los creyentes a repetir palabras de manera acelerada hasta que el creyente pierde el control de lo que está diciendo, produciendo sonidos ya sea guturales sin significado, conocidos también como glosolalia.
Otros creyentes convencidos de que deben hablar en otras lenguas, inconscientemente son programados para repetir sonidos bajo un estado de shock emocional. Algo parecido a, le podría dar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes dicen que hablan lenguas cuando nada más le hacen la, y ya están hablando en lenguas. Alguien les dijo que esas eran las lenguas. Era muy común en algún momento, ¿verdad?, que hicieran llamamiento, decir, ¿quién no tiene el Espíritu Santo? ¿Quién no ha hablado lenguas? Siempre se ligaba. Porque el que no habla lenguas no es salvo. Pase. Y hacían llamamientos para ese propósito. Recuerde que la llenura del Espíritu Santo no nada más es hablar lenguas. En el tiempo de la iglesia primitiva fue una de las manifestaciones más claras y donde el Señor se manifestó y en muchos casos se habló en lenguas. Pero aún esas lenguas eran ordenadas, eran idiomas entendibles cuando alguien interpretaba o alguien entendía lo que Dios le estaba diciendo. No era el la o el lara. ¿Me entiende, hermano? O el gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a ver qué sale. No. Cuando Dios te va a dar un regalo, tú no tienes que hacer mucho esfuerzo. Viene el regalo de parte de Dios, tú nomás recíbelo. Amén. Si son lenguas, gloria a Dios. Pero si no te da lenguas, tampoco te frustres, ni creas que te vas a perder. Dice la Biblia, yo aconsejo que busques los mejores dones. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Estamos en presencia de la fuente humana, que es el deseo del hombre de hablar en otras lenguas, que lo llevan a estas vanas repeticiones sin sentido o sonidos que carecen de significado. Ahora, aquí tenemos ya las tres fuentes o las tres manifestaciones. La primera y maravillosa es que el Espíritu Santo de Dios, esta trae bendición, edificación, ya lo hemos dicho, y restauración. La segunda, hermano, trae confusión, destrucción, engaño y oposición a la voluntad de Dios. Y la humana, esta trae confusión y estancamiento espiritual. La persona cree que tiene el Espíritu Santo. Paz de Cristo. Pero no hay cambios positivos en su vida. Sigue viviendo como los del mundo. Cree que por hacer y levantar las manos y llorar en el altar ya lo tiene, pero sigue viviendo como los de afuera. Está confundido. Él cree que lo tiene. Y esto es un peligro, hermano. Por eso debemos de entender que la más segura y maravillosa es que el Espíritu Santo de Dios nos traiga bendición, edificación y restauración. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermano? Mire, tenemos una ilustración. Dice la Biblia, por sus frutos se conoce el árbol. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de los engaños en los que podíamos caer, nos dejó una forma legítima de reconocer cuando es su Espíritu Santo el que está trabajando en nuestras vidas y en la de nuestros hermanos. Mateo 7, 15 al 20, dice la palabra del Señor: guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí, hermano, un falso profeta es quien aparenta ser lleno del Espíritu Santo, que se ha bautizado, pero no se ha arrepentido y no se ha convertido. Pero parece que sí es un creyente en Cristo, parece oveja, pero por dentro es un lobo. Paz de Cristo. Puede tener algunas manifestaciones como el hablar lenguas. ¿Cómo conocerlos? La pregunta. ¿Cómo identificarlos? Aleluya. Por sus frutos, dice el Señor Jesús, por sus acciones, por sus resultados de lo que hacen, cómo viven, cómo tratan a su familia, cómo se comportan en su trabajo, cómo procuran agradar a Dios con su vida. Si alguna persona se dice cristiano o hijo de Dios,
pero su vida es de mal testimonio para los demás, es decir, no vive la nueva vida en Cristo, esta persona no tiene el Espíritu Santo. Si se dice cristiano o hijo de Dios, pero no asiste a la congregación de manera responsable, es decir, no valora la comunión con sus hermanos, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra, hermano, porque entendemos entonces cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del hombre, en los tiempos de Jesús, en la iglesia primitiva. Amén. ¿Quién es el don y el que da esa esencia a su Espíritu Santo, esas capacidades? Pero también, hermano, el tener cuidado de saber de que también hay falsos profetas. Quiero compartirle estas preguntas que aparecerán en pantalla para si usted gusta contestar ahí en lo que está el receso y volvemos a escuchar a la rondalla. Si usted quiere apuntar estas preguntas, más bien escribir la respuesta. Será un gusto poder ver sus respuestas ahí en la transmisión. La primera de ellas dice, ¿para qué se nos es dado el Espíritu Santo? Recuerde que el Espíritu Santo es dado para provecho, con un propósito. ¿Para qué se nos es dado el Espíritu Santo? Número 2, mencione algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Número 3, ¿cómo podemos identificar quién tiene el Espíritu Santo? Y número 4, explica la diferencia entre manifestación del Espíritu Santo y un don que da el Espíritu Santo. Amén. Recuerda, una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es sus manifestaciones. Hermano, Dios lo bendiga, el Señor le guarde. Vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos. Vamos a escuchar una vez más a la rondalla. Así es que, hermano, prepárese para la siguiente exposición. Nuestro pastor Abraham Barragán con el tema de la muerte. Se despide de ustedes el pastor Eliseo Bañales de la Congregación Ciudad de Refugio. Hermano, Dios lo bendiga y ahorita regresamos.
cántico, hermano, tiene por título Libertad. Gloria al Señor. Yo sé muy bien que tú eres mi Dios, que en tu nombre solo Paz de Cristo, hermanos, ya en casita y a todos los hermanos aquí presentes, paz de Cristo, amén, Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Pues vamos a continuar con nuestra temática, nuestra escuela virtual Nacer, ¿verdad? Que trae a nosotros y a nuestra vida, ¿verdad? Lo que es la base de nuestra vida cristiana. Es muy importante para nosotros como hermanos que igual estemos atentos, porque es un repaso a los cimientos de nuestra vida cristiana, de nuestra doctrina. Repasando, también es bueno repasar, ¿verdad? Para seguir conociendo más y más de nuestros cimientos, y así también a nuestros nuevos hermanos que presten mucha atención, porque estas enseñanzas van a ser y son la base de nuestra doctrina, de nuestra vida espiritual. En este caso, ¿verdad? Vimos ahorita, ¿verdad? Las manifestaciones del Espíritu Santo, tema hermosísimo, nada más hermoso, riquísimo también y muy necesario en nuestra vida. Así también, ¿verdad? Hoy me toca compartir con todos ustedes un tema muy importante también, y del cual tenemos que tener conocimiento, y del cual también hay algunas ideas, ¿verdad? Que ahorita vamos a despejar, vamos a quitar estas ideas, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender más qué es este tema. Este tema que trae el Señor a través de mi persona hoy en este día es el tema de la muerte, bendito Dios. Y tema se oye medio escabroso, ¿no? La muerte, así como, ay, Dios mío, ¿no?
Pero no, hermano, es un tema necesario conocerlo. Entonces, vamos a arrancar con nuestro texto base que está en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, y dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto vas a poder comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Así dice. En la mente de nuestro Padre Celestial verdaderamente no estaba el anhelo de que el hombre pasara por el proceso de muerte. De hecho, hay una figura muy fácil de encontrar en la Biblia a través de la palabra para ver que el deseo de nuestro Padre no era el que nosotros degustáramos la muerte. Simple y sencillamente hay un texto en la Biblia donde dice que sembró en Edén un huerto, y en ese huerto, a través de la tierra que estaba en ese huerto, que naciesen árboles de todo tipo, ¿ya? Dice deliciosos y buenos para la vista del hombre. Entre ellos estaba el árbol de la vida, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, no estaba anhelando que nosotros pasáramos el proceso de muerte. Al contrario, Él anhelaba que siempre estuviéramos ahí con Él en Edén, disfrutando de la vida eterna, ¿sí? Es importante saber esto y conocer esto. Y también, ¿verdad?, hay un texto en la palabra que dice: de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere, ¿verdad?, no se perdiera, mas tuviera ¿qué? Vida eterna. De eso nos está hablando, de un Padre Celestial que siempre está pensando no en darnos muerte, sino en darnos la vida, y no cualquier vida, la vida eterna, ¿verdad? Pero vamos a ir mirando aquí poco a poco, ¿qué es la muerte? Esa pregunta, ¿qué es la muerte? Pregunta que todos queremos saber, ¿verdad?, la respuesta, pero vamos a buscar la respuesta bíblica, la que Dios nos da. Y le voy a empezar por explicar que son dos tipos o dos formas en los que se presenta la muerte, ¿verdad? Una de ellas, la más conocida de nosotros, es la muerte, o es la cesación de la vida física, ¿sí? Es decir, cuando nosotros perdemos pulso, perdemos respiración, vitales, nuestro corazón deja de latir, ¿verdad? Ahí viene lo que es el cese de la vida física, ¿verdad? Como le pasó a Caín cuando mató a su hermano Abel, ¿verdad? Fue el primer cese de vida física registrado en la escritura, ¿verdad? Entonces esa es la primera muerte, ¿verdad? Por así como dice que Caín, ¿verdad?, le dio muerte a su hermano. Ahí dice la palabra que expiró, ¿verdad? Dejó de vivir físicamente Abel, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Él sopló aliento de vida en nosotros. Entonces fue Adán un hombre, un alma viviente. Pero cuando Caín mata a Abel, pues pierde ese hálito de vida. Pero también hay otro tipo de muerte, a la que le llamamos nosotros la muerte espiritual, ¿verdad? Ese también es otro tipo de muerte, ¿verdad?, que es cuando el Espíritu de Dios se va de la persona, se llama muerte espiritual, ¿verdad? En este caso, ese tipo de muerte es cuando, ¿verdad?, la persona es separado de la presencia de Dios. Cuando Dios y la persona están separados, entonces se llama muerte espiritual, que fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Cuando estando dentro del Edén estaban en vida, tenían vida, ¿verdad? Pero cuando salen del Edén, cuando Dios los saca del Edén, son separados de Dios, ¿verdad? Siguieron vivos, físicamente latía su corazón, ¿verdad? Tenían pulso, respiraban, sí, pero la relación, la intimidad con Dios la habían perdido, estaban separados de Dios, ¿sí? Habían perdido esa relación con el Señor. A eso se le llama muerte muerte espiritual, ¿verdad? La muerte, hermanos, también es una evidencia muy clara de que la palabra de Dios es poderosa y es verdadera. Pues todas las cosas que encontremos en la palabra, y habla la palabra de estas cosas, todas se han hecho realidad y siguen en realidad. Entonces, así tenemos dos clases de muerte: la física,
que es el cese de la vida física, y la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios. Ahora viene una pregunta importante, ¿verdad? ¿Por qué muere el hombre? ¿Por qué muere el hombre? Es importante saber por qué muere el hombre, ¿verdad? No, y no vamos a ir a situaciones circunstanciales de la vida, accidentes y nada, no, sino a la verdadera muerte. ¿Por qué muere el hombre? Y la verdad, hermanos, es que el hombre muere por la desobediencia, ¿verdad? Dice, el poder de la muerte se encuentra en la desobediencia del hombre a la palabra de Dios. Ahí está el poder de la muerte sobre nosotros, ¿verdad? En el momento que nosotros empezamos a desobedecer la palabra de Dios, que somos desobedientes a la palabra de Dios, en ese momento, ¿verdad? Nosotros empieza a entrar la muerte, la separación de nosotros con Dios. Ahora hablando como hijos de Dios, como cristianos o como seres humanos. Ese es el verdadero por qué viene la muerte a nosotros. Es la desobediencia, ¿verdad? Ahora yo le digo, no es necesario una desobediencia, que usted diga, qué bárbaro. Humanamente nosotros pensamos que un crimen es más grande que otro. Yo pienso humanamente que $1,000, robar $1,000 tiene más peso que robar un peso, ¿verdad? Pero delante de Dios es una falta, es una desobediencia, ya sean $1,000, ya sea un peso, ya sea un cacahuate, algo que usted no sea de usted, lo toma usted indebidamente y ya entró la muerte. Es desobediencia, porque la palabra dice, no robarás. Y cuando uno transgrede la palabra, ahí empieza a entrar la muerte en nosotros, empieza a separarnos de Dios, ¿sí? Esa es la verdadera muerte espiritual, la que nos separa al hombre de Dios. Es la desobediencia, así de sencilla, sea grande, sea chica. No necesita uno robar, matar, adulterar o cometer una falta muy grave o mala. No, simple y sencillamente con desobedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estamos siendo considerados como pecadores, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero eso en sí, ¿verdad?, es el motivo por el cual el hombre muere. Y lo vemos, de verdad, que Dios le había dejado una orden muy sencilla a Adán, ¿verdad? Como un ejemplo. A Adán y a Eva, Dios le dio un ejemplo muy sencillo, muy básico. Y le dijo, del árbol de la ciencia del bien y el mal no vas a comer. Ahora, la pregunta es, o sea que el árbol de la ciencia del bien y el mal era bien venenoso. Era bien venenoso, que nomás lo probaron. Cuando lo probaron, ¡bum!, se murieron espiritualmente. No, la verdad que el árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol como cualquier otro. Dios le pudo haber dicho, mira el árbol de las naranjas, si comes de ese, no comas, porque si comes de ese vas a morir. No fue el árbol en sí, sino fue desobedecer una orden directa de Dios. Eso fue verdaderamente por lo que la muerte entró en el hombre, la muerte espiritual, la separación del hombre para con Dios empezó por la desobediencia, ¿sí? Y hasta ahorita es lo que nos está separando a nosotros, los hombres, hijos de Dios, hombres de Dios. Por eso está entrando esa muerte, lo que llamamos muerte espiritual, ¿sí? Y es importante que nosotros sepamos, a hermanos, y demos una repasada a esto, y también a nuestros amigos, que nuestros amigos comprendan, ¿verdad?, que es muy grave desobedecer la palabra de Dios. Porque en el momento que nosotros empezamos a desobedecer la palabra de Dios, porque sea una coma o una tilde, ahí ya empezamos a separarnos de Dios, ¿verdad? Y empieza el peligro de poder llevarnos a la muerte espiritual, ¿verdad? Desde el primer hombre hasta el día de hoy, las personas hemos vivido desobedeciendo la ley del Señor, dice, ¿verdad? Que es su palabra. El libro de Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, la desobediencia entró por un hombre, y la desobediencia fue un contagio, ¿verdad?, que nos llevó al pecado, y por el pecado pues llegó la muerte. Y bueno, ahorita
¿verdad? Estamos pasando ese riesgo muy grande de quedar muertos o separados espiritualmente de nuestro Padre si seguimos en desobediencia. ¿Sí? Ahora, Dios es quien nos da la vida. Él es el dador de la vida, de todo tipo de vida, ¿sí? Dios nos da la vida física. Para continuar debemos estar conscientes que ha sido Dios el que nos ha dado la vida y aún hasta el día de hoy nos mantiene con vida, ¿verdad? En la palabra dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos dio la vida? Él, porque Él dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. Y no nada más eso, aún dice la Escritura que Él sopló en nosotros aliento de vida. Es decir, Él es el dador de la vida. Uno, la vida física, esa es una, porque la vida no para aquí. Sí, estamos viendo que la muerte tampoco va a parar aquí, sí, sino que ahorita vamos a ir viendo cómo también Él nos dio vida física. Pero también, hermano, yo le quiero decir que a esta vida física Dios nos la dio con un propósito. Es lo que el hombre no alcanza a entender, es lo que el hombre, ¿verdad? No alcanza a comprender, que nos ha dado la vida física para poder alcanzar la vida eterna. Ese fue el motivo por el cual también formó a Adán. Adán no le dio inmediatamente la vida eterna. Tuvo que darle primero la vida física para que a través de la vida física, ¿verdad?, vivamos una relación con Dios, una relación de obediencia con el Señor, ¿verdad? Y entonces alcancemos la vida eterna. Muchos hombres, la mayoría de los seres humanos, creen que solamente tienen esta vida y todas sus metas están puestas aquí, ¿verdad? Están puestas en logros personales, en metas, en X, Y. Sí, pero no está puesta su meta, ¿verdad?, en vida eterna. Entonces nosotros creemos que inclusive es algo riesgoso que entre nosotros como cristianos también, ¿verdad?, podamos pensar en que nuestro propósito en esta vida es simplemente nacer, crecer, madurar y reproducirnos, ¿verdad? No es así. El propósito por el cual Dios le ha dado la vida al ser humano es para poderle, a través de la vida, poderle dar también la vida eterna. Entonces, no podemos vivir la vida física que Dios nos dio, nada más vivirla por vivir. Tenemos que entender y saber de parte de Dios que si nos dio la vida física es con el propósito de relacionarnos con Él para vida eterna. ¿Sí? Por eso Él es el dador de la vida física. Pues si no, ¿para qué nos hubiera dado la vida física? Tiene un porqué. Nos dio la vida física y es para alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿verdad? Esta vida, ¿verdad?, dice la Escritura en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, ¿sí? La vida física. Así también como nos ha dado la vida física, también nos da la vida espiritual, ¿verdad? Como hemos mirado, ¿verdad? El pecado nos aleja de Dios y nos causa la muerte física y también la muerte espiritual, ¿verdad? Pero yo les tengo una buena noticia: Dios también es bueno y nos regala la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así como el pecado nos aleja de Dios y nos trae muerte física y muerte espiritual, así también, ¿verdad? Bendito Dios, nuestro Señor nos trae la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ese hermoso texto, ¿verdad? Eso es la vida espiritual. Cuando el hombre peca, entra en un proceso de muerte. Primero fue separado de Dios, ¿verdad? Y aunque sale Adán del Edén, es separado de Dios, pero su corazón sigue latiendo, él sigue respirando. ¿Sí explico? Su pulso sigue, si él tiene pulso, sigue teniendo vida física. Así como nosotros o el mundo o las personas seguimos teniendo vida física, ¿verdad? Pero
si está en el proceso de muerte, desobediencia, bendito Dios, pues también está en dos tiempos. Tiene vida física, pero a la vez tiene muerte espiritual. Pero es a través de que venimos a nuestro Señor Jesucristo, le entregamos nuestra vida, empezamos a tener una relación que vuelve nuestro espíritu a relacionarse con el Padre y empieza otra vez nuestra vida espiritual. Esa es la idea, que tengamos vida física, pero también que tengamos vida espiritual. Antes de la vida física, antes de la vida, que tuviéramos vida espiritual, los que hemos andado por el mundo, los que hemos andado así separados de Dios, sabíamos que no podíamos adorar a Dios, ¿verdad? Andábamos yo recuerdo muchas cosas, inclusive los cantos que yo cantaba en aquellos, ni uno se dirigía a Dios. ¿Por qué? Porque no tenía espíritu. ¿Por qué no tenía espíritu? Porque no había conocido a Jesús, Salvador de la vida. ¿Sí? Pero en el momento que conozco a Jesús, que Él me da de su espíritu, entonces viene un cántico nuevo, un adorador, porque es necesario, ¿verdad? Y es algo muy bonito, que el Hijo de Dios, cuando llega el Espíritu, lo primero que hace es adorar a Dios. Lo primero que hace el Hijo que recibe el Espíritu y que empieza a vivir en el Espíritu es adorar a Dios. Porque Dios, ¿verdad?, es espíritu y busca a tales adoradores, que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y solamente es a través de la vida espiritual que nosotros podemos tener ese sistema también, o esa adoración a nuestro Padre Celestial. Es importante que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé vida espiritual. El Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es algo importante. Ahora, a nuestros nuevos amigos, ¿verdad?, si en un futuro llegan a bautizarse, inclusive ya los que estamos aquí dentro del camino, es importante que no nos relajemos. Es importante que cuidemos nuestra salvación. La salvación depende totalmente de nosotros. Hay dos escrituras aquí que dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol nos está diciendo a todos nosotros que nosotros debemos ser los que debemos estar ocupados en nuestra salvación, que nosotros debemos cuidar nuestra salvación, que nosotros debemos cuidar esa vida espiritual, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dado. Ya depende de nosotros, ¿verdad? El que sea desobediente, el que yo me quiera salir de la línea, ya no depende mucho de nuestro Padre o de Satanás. El Señor lo reprenda, ¿verdad? Él siempre va a estar ahí queriéndonos sacar, pero va a depender de nosotros. El apóstol lo sabía y por eso lo dejó a través del Espíritu Santo, nos dejó esa palabra. Y dice: ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nos está hablando de no tener descuidos, porque eso fue lo que tuvo Adán, eso fue lo que tuvo Eva, un descuido. En un descuido fue engañado, y en un descuido que fue engañado le quitaron la vida espiritual. ¿Sí me explico? Le quitaron la vida espiritual, la relación con Dios, entró la muerte espiritual. ¿Sí me explico? Entonces es algo que nosotros debemos cuidar mucho como cristianos, como hijos de Dios, y también nuestros amigos que vienen acá al camino deben saber, ¿verdad?, que hay mucho, yo he oído mucho, que Satanás me esto, Satanás me lo otro, y toda la culpa se la echan a Satanás sin aceptar la responsabilidad que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Que la muerte no va a entrar porque Satanás tiene poder. La muerte no va a llegar a nuestra vida porque Satanás tenga poder sobre nuestras vidas. La muerte va a llegar a nuestra vida por descuido de nosotros, porque nosotros descuidamos la salvación. ¿Sí? Es importante decirles esto a nuestros amigos: nuestro Señor te mete con poder, con autoridad al reino de los cielos, pero es menester que nosotros cuidemos la salvación y que no andemos de descuidados, descuidando una salvación tan grande como dice aquí la palabra. Ahora,
¿Es de nosotros? Sí, es de nosotros. Hay una palabra muy hermosa que dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso me está diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. ¿Sí? No hay nada que nos pueda quitar. Una vez que Jesús, que nuestro Señor Jesucristo nos da vida espiritual de nuevo, no hay nada que nos la pueda quitar. Los únicos que nos podemos quitar eso somos nosotros mismos. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Ni principado, ni potestad. No hay nada que nos pueda quitar, ¿verdad? Nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. El único que puede, por el cual puede entrar de nuevo la muerte, es a través de nosotros mismos, a través de descuidos, así como lo tuvo Adán y Eva. Y es importante, ¿verdad?, que nosotros vengamos con esa madurez, con esa iniciativa de saber que es mi responsabilidad cuidar la vida eterna que el Señor me ha dado. ¿Sí? ¿Cómo? No descuidándola, ¿sí?, sino cuidándola totalmente. ¿Ok? La muerte segunda, va a decir: ¿cómo? No hay una muerte, hay dos. Sí, está la muerte segunda. Y ahora sí que es algo tremendo. Después de la muerte física, sabemos que la muerte física, el cuerpo se dirige al polvo, ¿sí?, va al polvo, y el espíritu se va a quien lo dio, a nuestro Dios. ¿Sí? Así va el cuerpo a un lado y el espíritu al otro. Sin embargo, ahí no termina la historia. Que ahí terminara la historia, que a todo dar, ¿verdad? Para algunos sí, para otros no, ¿verdad? La Biblia habla de una muerte segunda y que va a venir como consecuencia de sufrir, ¿verdad? Un castigo divino por descuidar nosotros nuestra vida espiritual. Ahora, esta muerte segunda es por la que realmente vino nuestro Señor Jesucristo a esta vida, para que nosotros pudiéramos librar esta muerte segunda. Nuestro Señor lo dijo en el libro, en uno de los evangelios. Dijo: no temas al que mata el alma. Dice: debes temer al que mata, no temas al que mata el cuerpo. Dice: debes tener al que mata el alma y el cuerpo y lo manda al infierno. Él estaba hablando de que había una muerte. No temas al que mata el cuerpo, la vida física. No, dice: teme al otro, a la segunda muerte. A esa es la que donde hay que tener cuidado y tenerle temor, ¿verdad? Aunque todos vamos a morir, creyentes en Cristo y no creyentes en Cristo, ¿verdad? Aquellos que mueran en la fe en nuestro Señor Jesucristo, estos van a ser resucitados para salvación. Pero los que no mueran en la fe en Cristo Jesús, ellos van a ser levantados para la muerte segunda. ¿Quiénes van a ser estos? Pues ahí dice, ¿verdad? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es, dice, la muerte segunda, ¿verdad? Esa muerte segunda es a la que nosotros debemos temer. O sea, nosotros debemos estar seguros, amados, que cuando nosotros lleguemos al fin de nuestros días, ya sea súbitamente o ya sea reposadamente, nosotros debemos asegurar que estemos en Cristo Jesús, asegurando así evitar la muerte segunda, ¿sí? Porque la primera resurrección van a ir todos aquellos, en la resurrección van a ir a todos aquellos que creyeron y que creyeron en Jesús y que vivieron una vida conforme al Señor. Ok, pero los que no y sean resucitados en la segunda, van a ir a esa muerte segunda. Entonces debemos tener esa sapiencia de, como le digo, ya sea que nuestra muerte sea súbita o nuestra muerte sea quieta, reposadamente, de alguna forma u otra debemos cuidar que esa muerte sea en Cristo Jesús, sea en victoria. ¿Para qué? Para evitar esta muerte segunda, que es la que te manda al lago de fuego, ¿verdad? La que te manda condenación eterna, y donde dice, ¿verdad?, es muerte y tortura eterna. Sí, entonces
Ahora, ¿quiénes no pasarán la muerte segunda? ¿Cuántos de aquí no quieren pasar la muerte segunda? Ninguno. Todos queremos evitar la muerte segunda, ¿no? La verdad, hay que evitar la muerte segunda. Es un tema muy, muy hermoso, porque nos invita a estar alertas, alertas con nuestra salud. Mira, dice la palabra, mira que nadie tome tu corona. Una vez oí una ilustración de uno de mis jóvenes que mandó una ilustración, dice que es la corona de vida. Entonces él decía que la corona tiene muchas gemas. Dice, si ve usted una corona real, tiene muchas gemas preciosas, muchas gemas preciosas. Entonces dice que el enemigo no te la va arrebatando de un golpe, sino que te va desvalijando piedra por piedra, piedra por piedra, piedra por piedra. Entonces es bien importante que nosotros cuidemos nuestra corona, nuestra salvación. Es lo más importante que pueda haber en nuestra vida física, ¿sí? Es lo más importante, cuidar nuestra salvación. A nivel personal, cada uno de nosotros, amigos, hermanos en Cristo, es menester que nosotros cuidemos a nivel personal. No estoy diciendo que descuidemos a nuestra familia, no estoy hablando de eso, que a nivel personal, a nivel vida personal, nosotros aseguramos cuidar nuestra corona, que cuidemos mucho esa corona de vida que Jesús nos ha dado ahora. ¿Quiénes no van a sufrir la muerte segunda? ¿Verdad? Pues ahora sí que hay uno que venció, ¿verdad? El cual no hubo pecado, ¿verdad? Sé que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que lo llevó a la vida eterna nuestro Señor Jesucristo? La obediencia. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí me explico? Entonces lo que lo llevó a vida eterna fue la obediencia, ¿sí? Entonces, por tanto, todos los que pongan la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, aunque estén muertos, vivirán. Dice una palabra acá en Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que vamos a evitar la muerte segunda. Todos aquellos que caminemos en nuestro Señor Jesucristo, que aceptemos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador, y caminemos su camino, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hacia nuevos creyentes que nos están oyendo, que en un tiempo yo sé que piensan bautizarse y piensan entregar su vida al Señor, ¿verdad? Todos, y así también todos los hijos de Dios que estamos presentes, es nuestro Señor. Y seguir a nuestro Señor es lo que nos va a hacer que evitemos la muerte segunda. Es algo tremendo esto, ¿sí? Ahora, dice, los que resuciten también en la primera resurrección, esos van a ser los que van a evitar la muerte segunda. O sea, cuando venga el Señor, a los que se lleve, esos son los que van a ser los que van a salvar. Los que se queden muertos y todo, de alguna forma u otra, los que los espera es la muerte segunda. Entonces, los que resuciten en la primera resurrección, esos son los que van a evitar la muerte segunda. ¿Quiénes son? Los que estemos viviendo en Cristo Jesús nuestra vida física. Si la vida física nosotros no la vivimos en Cristo Jesús, si la vida física nosotros la pasamos en parte obedeciendo, en parte desobedeciendo, pues dudosamente, ¿verdad? Tendrá que atenerse, ¿verdad?, la misericordia del Señor para poder verdaderamente ser salvos. Pero si nosotros vivimos nuestra vida física obedeciendo a nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, créanme que vamos a evitar la muerte segunda. ¿Cuántos dicen amén de los que estamos aquí presentes? Los noto serios. Que, ay, Dios, me están hablando de la muerte segunda, ¿no? Entonces dice la palabra, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta, ¿crees esto? Amén, ¿verdad? Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo, ¿verdad? Los que resucitan en la primera resurrección, estamos listos para partir. Digo, estamos ahí, yo me concluyo, yo me voy, yo no me quiero quedar, ¿verdad? Y dice la palabra también, ¿verdad? Bienaventurado el santo y el que tiene parte
en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos de aquí quieren reinar con Cristo 1000 años? Bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces somos bienaventurados, ¿verdad? Los que seamos levantados. Pero ¿qué hay que hacer para evitar la muerte segunda? ¿Verdad? Pues evitar la muerte primera. ¿Cuál es la muerte primera? Vivir la vida física separado del Señor. Entonces nuestros amigos que están viniendo hoy a los pies de Cristo van a iniciar su vida espiritual. Y al iniciar su vida espiritual están iniciando su camino a la vida eterna y van a evitar la muerte segunda, que es el agua de fuego. Bendito Dios, y todos los hijos de Dios que así lo hagan. Y el Señor nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Como conclusión, dice, el momento de la muerte nos acontece a todos, pobres, ricos, chicos, grandes. No sabemos a qué horas vamos a morir. Lo que sí sabemos es que la muerte entró por un hombre, pero también la vida y la salvación vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, como está escrito, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es la fe y la esperanza. Dijo Jesús, yo he venido a traer vida y para que tengan vida en abundancia. Amados hermanos, es un tema hermoso ver lo que es la muerte. A nuestros amigos nos invitan a evitarla a través de entrar. Muchos pueden decir, bueno, ¿para qué me hago cristiano? ¿Verdad? Si usted ya percibe por parte de Dios que hay algo más, que hay una vida espiritual, que hay un Padre Celestial, que hay una vida eterna, que usted está sintiendo de parte de Dios, amado amigo, que el Señor lo está llamando, pues lo está llamando a esto, lo está llamando a vida eterna y lo está llamando sobre todas las cosas a evitar la muerte, porque nuestro Padre no quiere que nosotros moramos, sino que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Y a través del arrepentimiento entrar al proceso de la vida eterna. Y a nuestros amigos, a nuestros hermanos que están acá, a no descuidar una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Amado amigo, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es el tema, la muerte. En conclusión, y ya para retirarnos, le voy a dejar yo de tarea en lo personal, ¿verdad? Que hagan un resumen acerca de esto y con ello una reflexión personal. Porque puede usted tener las diapositivas o puede ver todo esto y puede hacer un resumen a través de los diálogos que están ahí, de las imágenes, excelente. Pero también me interesa, ¿verdad? En mi caso personal me interesa que usted también haga una reflexión acerca del tema, de cómo lo comprendió, si lo comprendió, cómo lo comprendió, ¿verdad? Y unas palabras personales acerca del tema, tanto nuestros amigos como nuestros hermanos que nos están viendo. Amados hermanos, el tiempo, la enseñanza ha concluido. Vamos a terminar por el día de hoy nuestra escuela virtual Nacer. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora, 6:45, 7. Vamos a estar acá presentes. Hermanos pastores, ¿hay algunos anuncios? ¿No? Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Bendito sea el Señor.